En la década de 1960, los ingenieros de Boeing se enfrentaron a un reto imposible: construir un avión 2 veces más grande que cualquier otro que volara en aquel momento. El resultado cambiaría la aviación para siempre. Estás viendo el Boeing 747, el Jumbo Jet que revolucionó la forma de cruzar los océanos. Pero lo que no ves son los extraordinarios secretos que se esconden bajo su fuselaje de aluminio. Cómo un avión diseñado para quedar obsoleto en pocos años se convirtió en uno de los aviones más emblemáticos de la historia. Y por qué esta maravilla de la ingeniería casi lleva a la quiebra a la empresa que lo construyó. La Reina de los Cielos esconde historias que incluso los entusiastas de la aviación más dedicados rara vez escuchan. Desde capacidades ocultas hasta hazañas que parecen imposibles incluso para los estándares actuales. Estoy a punto de mostrarte 10 secretos extraordinarios del 747 que transformarán tu visión de este legendario avión. Créeme, el más sorprendente no es lo que tú crees. Secreto número 1. El icono accidental. La característica más reconocible del 747, esa icónica joroba, en realidad no estaba pensada para los pasajeros. Cuando los ingenieros de Boeing concibieron por primera vez el 747 en la década de 1960, creían que los viajes supersónicos dejarían obsoletos a los aviones convencionales en cuestión de años. El 747 se diseñó principalmente como un avión de carga que pudiera convertirse rápidamente cuando la demanda de pasajeros desapareciera inevitablemente. Esa distintiva cubierta superior se diseñó para permitir que toda la sección del morro se abriera para la carga. La cabina se elevó por encima de la cubierta principal por razones puramente prácticas, para que no estorbara durante las operaciones de carga, pero aquí lo realmente fascinante de esta decisión de diseño temporal. Creó una de las experiencias más inusuales para los pasajeros de un 747. Experiencias más inusuales para los pasajeros del 747. Se podía sentarse delante de los pilotos, en los asientos de la sección de morro de la cubierta inferior, que situaban a los pasajeros más adelante que la tripulación, ofreciendo una perspectiva que ningún otro avión comercial puede igualar. Piénselo por un momento. Mientras que en la mayoría de los aviones los pasajeros se sientan detrás de la cabina, los viajeros del 747, en esos codiciados asientos, disfrutan del despegue y el aterrizaje desde un punto de vista que ni siquiera los pilotos pueden disfrutan. Lo que se pretendía que fuera un compromiso a corto, se convirtió en el perfil característico del avión, reconocible al instante en cualquier parte del mundo. Secreto número 2. El supersónico subsónico. Te sorprendería saber que, a pesar de tener más de 50 años, el 747 sigue siendo el avión comercial subsónico más rápido que vuela en la actualidad. Los aviones modernos, como el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350, superan al 747 en eficiencia, alcance y tecnología, pero ninguno puede igualar la velocidad pura del Jumbo. El 747-400 y el 747-8 vuelan a una velocidad de crucero de Mach 0,85, es decir, 564 millas por hora a altitud. A modo de comparación, la mayoría de los aviones modernos vuelan a una velocidad de crucero de Mach 0,88.8. La diferencia puede parecer insignificante, pero en vuelos transoceánicos supone un ahorro de tiempo significativo. Esto quedó dramáticamente de manifiesto en febrero de 2020, cuando un 747 de British Airways se vio envuelto en una potente corriente en chorro sobre el Atlántico Norte. El resultado fue un vuelo de Nueva York a Londres en solo 4 horas y 56 minutos, batiendo el anterior récord subsónico y acercándose a las velocidades del supersónico Concorde. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo consiguieron los ingenieros de los años 60 usando reglas de cálculo y túneles de viento diseñaron un avión que los competidores modernos asistidos por ordenador aún no pueden superar? Secreto 3. La misión de rescate aéreo. La verdadera capacidad del 747 se reveló durante un vuelo extraordinario que reescribió los récords de la aviación y salvó miles de vidas. En mayo de 1991, Etiopía se sumía en una guerra civil, y en un desesperado plazo de 36 horas. Israel lanzó la Operación Salomón para evacuar a los judíos etíopes. Pero ¿cómo se transporta a miles de refugiados a través de medio África en solo unas horas?
La respuesta fue el 747 segundo. Las aerolíneas desmontaron un 747-400 de la mayor parte de su equipamiento interior, creando un casco volador hueco. Lo que sucedió a continuación desafía la credulidad. 1088 personas subieron a ese único avión, más del doble de su capacidad normal, estableciendo un récord que sigue vigente hoy en día. La tripulación tuvo que realizar cálculos complejos para tener en cuenta esta carga de pasajeros sin precedentes, y sorprendentemente, el número de pasajeros aumentó durante el vuelo cuando 2 mujeres dieron a luz. No solo un triunfo humanitario, sino una prueba de que el diseño estructural del 747 tenía capacidades más allá de lo que nadie había imaginado. Cuando estaban en juego vidas humanas, el Jumbo cumplió de una manera que ningún otro avión podría haberlo hecho. ¿Alguna vez te has preguntado qué otras capacidades extraordinarias podrían incorporarse a los aviones en los que vuelves? Secreto número 4. La obra maestra analógica. ¿Qué harías si te enfrentaras a 971 interruptores, indicadores y luces, y todos ellos fueran importantes? Esa era la realidad de los pilotos del 747 cuando el avión entró en servicio, antes de la era de las cabinas de cristal y los sistemas digitales. Pilotar el Jumbo requería 3 profesionales cualificados que trabajaran en perfecta armonía. El piloto y el copiloto se encargaban de los controles de vuelo, mientras que un ingeniero de vuelo dedicado gestionaba una serie de sistemas críticos: transferencia de combustible, generación eléctrica, presurización de la cabina y controles ambientales. Cada puesto requería una formación especializada y formaba parte de una compleja coordinación. La cabina del 747 no solo técnicamente exigente, sino que creaba una cultura única en los vuelos transoceánicos. Las tripulaciones desarrollaron rituales y una camaradería que muchos dicen que se ha perdido en la era digital. Había algo profundamente humano en la interfaz mecánica entre estos aviadores y su enorme máquina. Los pilotos que dominaban el 747 se ganaron un respeto especial dentro de los círculos de la aviación, ya que para muchos obtener la certificación para pilotar la reina de los cielos solo un hito profesional, sino la cima de sus carreras como pilotos. A los pilotos modernos que manejan sistemas computarizados les puede resultar difícil imaginar la conexión táctil que sus predecesores tenían con esta increíble máquina. Cada movimiento de interruptor y cada lectura de indicador les proporcionaba información directa que los conectaba íntimamente con los sistemas de la aeronave. Secreto número 5. La audaz apuesta. En 1966, Boeing asumió quizás el mayor riesgo corporativo en la historia de la aviación al apostar todo el futuro de la empresa en un avión que muchos consideraban imposible de construir. La magnitud de lo que intentaban era asombrosa. El 747 requeriría más de 6 millones de piezas individuales, 277 kilómetros de cableado, 5 kilómetros de tubos y 75.000 planos de ingeniería. Ninguna instalación existente podía albergar la construcción de algo tan inmenso. La solución de Boeing fue construir el edificio más grande del mundo en volumen, la fábrica de Everett, en el estado de Washington, con 398.000 metros cuadrados. Sigue siendo el edificio más grande del mundo en volumen hasta la fecha. No se trataba solo de ingeniería, era un reto logístico. El equipo que lo hizo posible se hacía llamar Los Increíbles, y trabajaba sin descanso, a menudo resolviendo problemas que nunca se habían planteado antes. Piénsese que todo el programa de desarrollo, desde el concepto hasta el primer vuelo, duró solo 28 meses, un plazo que hoy en día se consideraría imposible para un avión mucho más sencillo. Si el 747 hubiera fracasado, Boeing habría quedado arruinado financieramente. El programa costó más de $1.000 millones en 1964, lo que equivale a unos $9.000 millones actuales. Para ponerlo en contexto, eso representaba más que el valor neto total de la empresa en aquel momento. No era solo un nuevo avión, era una apuesta a todo o nada para remodelar la aviación mundial. Hemos explorado algunos aspectos notables del 747, pero los secretos más extraordinarios aún están por llegar. Antes de continuar, tengo curiosidad. ¿Alguna vez has volado en un 747? Deja un comentario a continuación con tus recuerdos de este emblemático avión.
Ahora descubramos por qué la característica más distintiva del 747 casi no existe. Secreto número 6. La revolución del rediseño. El 747 que conocemos casi tuvo un aspecto completamente diferente. El ingeniero jefe de Boeing, Joe Sutter, imaginó originalmente un diseño verdaderamente de dos niveles completos de pasajeros a lo largo de todo el avión. En teoría, esto habría maximizado la capacidad de pasajeros y habría mantenido el fuselaje más corto, pero había un problema crítico. Las normas de seguridad de la FAA estipulaban que cualquier avión comercial debía poder evacuar completamente en 90 segundos. Los ingenieros se dieron cuenta rápidamente de que evacuar dos cubiertas completas a través de salidas limitadas sería prácticamente imposible en caso de emergencia. Esto obligó a un rediseño radical. Se descartó toda la cubierta superior, dejando solo una parte de la cubierta superior. Hoy reconocemos que lo que comenzó como un compromiso creó inadvertidamente la silueta icónica del 747, la elegante curva que lo hizo reconocible al instante en todo el mundo. Este cambio de diseño también permitió una de las capacidades más valiosas del 747, su transformación de avión de pasajeros a avión de carga. La cubierta superior parcial, con la cabina de pilotaje situada de forma segura por encima de la cubierta principal, permitió crear una sección de morro articulada que podía abrirse completamente para cargar mercancías de gran tamaño. Esta adaptabilidad proporcionó al 747 una longevidad extraordinaria. Cuando se retiraron las versiones de pasajeros, pudieron convertirse en aviones de carga, lo que prolongó su vida útil en décadas. Es irónico que la característica que hizo inconfundible al 747 nunca formara parte de la versión original. A veces, las limitaciones de ingeniería dan lugar a las soluciones más elegantes. Secreto número 7. El lienzo volador. ¿Cómo se pinta algo del tamaño de un pequeño edificio de oficinas? Cada vez que un 747 recibe una nueva librea, se pone en marcha una operación a gran escala que requiere instalaciones especializadas, técnicos cualificados y una atención al detalle extraordinaria. En primer lugar, se retira cuidadosamente la pintura existente, un proceso que deja al descubierto el aluminio desnudo del avión. Esta fase crítica permite a los inspectores examinar todo el fuselaje en busca de microfracturas, corrosión u otros problemas que puedan estar ocultos bajo la pintura. A continuación, llega la transformación. Pintar un 747 requiere aproximadamente 120 galones de pintura, lo que supone un aumento de 200 libras en el peso del avión. Esto puede parecer trivial para un avión que pesa más de 350 toneladas, pero las aerolíneas calculan el consumo de combustible con precisión decimal, por lo que ese peso adicional se traduce directamente en costes de combustible adicionales a lo largo de la vida útil del avión. El proceso de pintura en sí mismo es extraordinariamente preciso. Después de aplicar la imprimación, se añaden varias capas de color, cada una de las cuales debe secarse antes de aplicar la siguiente. Los pintores trabajan con equipos especializados en hangares con control ambiental para garantizar una aplicación perfecta. Lo que hace que esto sea especialmente fascinante es cómo las aerolíneas equilibran los deseos estéticos con las consideraciones prácticas. Algunas optan por esquemas de pintura parciales para ahorrar peso, mientras que otras transforman su 747 en obras de arte voladoras sin importar el coste. La librea retro especial de British Airways para BOAC y el diseño inspirado en los aborígenes de Qantas, demostraron cómo el enorme lienzo del 747 podía convertirse en una declaración cultural visible a kilómetros de distancia. Secreto 8. El récord establecido en 1989. Qantas logró algo que los expertos en aviación consideraban imposible. Un vuelo sin escalas de 11.000 millas en Londres y Sídney en un 747-400. No se trataba solo de superar los límites, sino de romperlos. El 747-400 de alcance extendido podía transportar hasta 63.500 galones de combustible para aviones, suficiente para alimentar un coche típico durante más de 50 años, pero ni siquiera esta enorme capacidad estaba diseñada para un viaje tan extremo. Para este vuelo récord establecido el vuelo, los ingenieros de Boeing tuvieron que replantearse por completo las capacidades del avión.
Eliminaron el equipo innecesario para reducir el peso e instalaron tanques de combustible adicionales en zonas que normalmente se utilizan para la carga. El vuelo duró más de 20 horas y aterrizó con unas reservas mínimas de combustible. Lo que hizo que este logro fuera especialmente significativo es que demostró las capacidades teóricas 2 décadas antes de que los aviones de ultra largo alcance construidos posteriormente, como el Airbus A350 ULR, harían viables comercialmente este tipo de viajes. Piénsese en lo que esto significa. Los ingenieros de la década de 1980 diseñaron un avión con capacidades que no se materializarían plenamente hasta la década de 2010. El 747 no solo adelantado a su tiempo, sino que definió las posibilidades que los aviones del futuro se esforzarán por igualar. No se trató solo de un truco publicitario, sino de la prueba de que el diseño del 747 tenía un potencial sin explotar que iba mucho más allá de sus especificaciones originales. Secreto número 9. El transportador del transbordador espacial. El 747 no solo cambió el transporte aéreo, sino que ayudó a conquistar el espacio durante 30 años. La NASA confió en 747 especialmente modificados, denominados aviones de transporte de transbordadores, SCA, para transportar los transbordadores espaciales entre los lugares de aterrizaje y lanzamiento. Esto requirió modificaciones extraordinarias. Los ingenieros de la NASA retiraron la mayoría de los componentes interiores, reforzaron la estructura del fuselaje y añadieron estabilizadores verticales a la sección de la cola para compensar la interferencia aerodinámica causada por el transbordador que iba a cuestas. Estos 747 completaron 87 vuelos de transporte con transbordadores como el Discovery Atlantis y Endeavour, desempeñando un papel crucial, aunque a menudo pasado por alto, en el programa espacial estadounidense. Piensa en el reto de ingeniería. ¿Cómo se monta de forma segura una nave espacial de 78 toneladas sobre un avión comercial y se mantienen las características de vuelo estables? La solución de la NASA fue una prueba tanto del robusto diseño del 747 como de la ingeniosidad de los ingenieros aeroespaciales. La última misión del transbordador de la NASA llegó en 2012, cuando transportó el Endeavour a Los Ángeles para su exposición en un museo. Cuando el 747 modificado realizó su último aterrizaje, cerró un capítulo extraordinario en el que un icono de la innovación estadounidense llevó literalmente a otro a sus espaldas. ¿Qué otro avión comercial podría haber desempeñado este extraordinario papel? La respuesta es sencilla: ninguno. Secreto 10. El fenómeno cultural. El secreto más notable del 747 no es técnico en absoluto. Es como una máquina trascendió su propósito para convertirse en un fenómeno cultural global. Boeing afirma que la flota de 747 hectáreas registrado más de 118 millones de horas de vuelo y casi 23 millones de ciclos de vuelo, transportando a unos 7.120 millones de pasajeros, lo que equivale básicamente a la población de la Tierra. Pero las estadísticas no reflejan lo que este avión significó realmente para millones de personas. El 747 no era solo un medio de transporte. Era el vehículo de momentos que cambiaron vidas. Reunió a familias separadas por océanos, llevó a personas a una nueva vida en países lejanos, transportó ayuda humanitaria a zonas de desastre e incluso sirvió como Air Force One para llevar a los presidentes de Estados Unidos a cumbres históricas. La silueta del 747 se hizo tan reconocible que los niños de todo el mundo podían dibujarla de memoria. Apareció en innumerables películas, anuncios y obras de arte, trascendiendo la aviación para convertirse en un símbolo universal de la conexión humana. Las tripulaciones de vuelo forjaron profundos lazos trabajando juntas en viajes de larga distancia. Los ingenieros hablaban del avión con un cariño inusual y los pasajeros que experimentaban la cubierta superior a menudo lo describen décadas después con una sensación de privilegio. A medida que aviones más nuevos y eficientes sustituyen gradualmente a los 747 de pasajeros que quedan, se está perdiendo algo intangible. La reina de los cielos no solo era técnicamente superior, tenía una presencia, una majestuosidad que los aviones modernos luchaban por igualar en una era de diseño algorítmico y optimización de la eficiencia. El 747 nos recuerda que algunas máquinas pueden llegar a nuestra humanidad de formas que trascienden sus especificaciones técnicas.
Desde su velocidad revolucionaria hasta su capacidad sin precedentes para transportar pasajeros, desde el transporte de transbordadores espaciales hasta la evacuación de comunidades enteras, el Boeing 747 no era solo un avión, era una revolución voladora. Cada secreto que hemos explorado revela una faceta diferente de su extraordinario legado. Lo que comenzó como un diseño de avión de carga se convirtió en la que quizás sea la máquina más importante del siglo XX, conectando continentes, culturas y vidas de formas antes inimaginables. El 747 representa algo cada vez más raro. Un logro de la ingeniería que equilibra la excelencia técnica con la experiencia humana. Sus diseñadores no solucionaron problemas, sino que crearon belleza. A medida que los últimos Jumbo Jets abandonan gradualmente el servicio de pasajeros, nos despedimos no solo de un avión, sino de una época en la que volar todavía era mágico. Puede que la reina se retire, pero su reinado transformó nuestro mundo para siempre. ¿Cuál es tu experiencia más memorable con un 747? O si nunca has tenido la oportunidad de volar en uno, ¿cuál de esos secretos te sorprendió más? Comparte tus opiniones en los comentarios.